Ahora vamos a compartir acerca de la gracia. Te invito a que puedas prestar atención y voy a leer algunas cosas, ¿sí? La palabra gracia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a compartir esto. Es la palabra del griego charis, ahora lo voy a estar escribiendo, que en su raíz significa favor, bondad, benevolencia. La gracia es una actitud positiva hacia alguien. ¿Vieron? Bondad. Nosotros no solemos decir, no, qué bondadoso, ¿no? Hoy estaba trabajando con Fede y le decía, bueno, gracias señora, muy amable, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver. O benevolencia. No usamos en nuestro léxico la palabra benevolencia, ¿no? Ni tampoco bondad. Y es la palabra que decíamos favor, bondad, benevolencia. Una actitud positiva hacia alguien. Es un don gratuito. ¿Vieron cuando en la Biblia vemos la palabra don? Siempre estamos hablando de regalo. Un regalo, don. Así como los dones del Espíritu. Es un regalo de Dios. También la palabra don es una virtud. Quiere decir virtud o un aspecto o, en otras palabras, charis, una gracia de Dios que nos concede. Amén. Algo dado sin mérito ni exigencia de pago. Eso también lo que significa charis, gracia. Es un don, un regalo que nos dan sin haber hecho algo. ¿Sí? Un don sin mérito ni exigencia de pago. También quiere decir belleza o atractivo, la palabra gracia. ¿En qué? En algunos contextos se usa para describir encanto o gracia personal. Una gracia, ¿vieron cuando decís qué gracia que tiene o qué encanto que tiene esta persona? ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Belleza o atractivo, don gratuito, favor, bondad y benevolencia. La palabra gracia, hermano, cuando nos metemos en el griego y en el hebreo, estos idiomas, las palabras, tienen raíces que pueden significar varias cosas. Cuando nosotros decimos amor, bueno, amor o te quiero, se entiende, ¿no? O te amo. Pero en el idioma griego, en el hebreo, tiene varias las raíces. ¿Se entiende? ¿Me siguen con esto? Por eso hablamos de esto. En el Nuevo Testamento el término se concentra en la acción gratuita de Dios hacia el ser humano, especialmente en la obra de Cristo. Especialmente en la obra de Cristo. Ahora voy a escribir algo más. La gracia en general. Vamos a leer, si alguien me puede ayudar a leer, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ahí está. Jesús crecía en sabiduría, ¿no? En estatura y en charis. ¿Qué era charis? En favor, en bondad, en benevolencia, ¿sí? En belleza o atractivo, sin mérito ni exigencia de pago. Jesús crecía en charis, en gracia, para con Dios y con los hombres. Aquí gracia significa favor, aceptación, lo que decíamos, benevolencia. No se refiere aún a la salvación. No se refiere aún a la salvación. Ahora vamos a ver otros textos que sí se refieren a la salvación, lo que es la gracia, que es un regalo que no merecíamos, que no merecemos. Y siempre quédate con esto, nada hicimos tiempo pasado para merecerla y nada haremos tiempo futuro, nada podemos hacer para alcanzarla, a la gracia. Solamente lo único que podemos hacer es recibirla. Y ahora vamos a ver por el medio que es por la fe en Jesús. Y esto con respecto a la salvación. Sigo compartiendo lo siguiente. No se refiere aún a la salvación que Jesús crecía en sabiduría, ¿sí? En estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros tenemos el ideal de Cristo, el prototipo, y nosotros crecemos también de esa manera. Charis. ¿Se entiende? Nosotros crecemos ¿en qué, hermanos? En sabiduría, ¿verdad? Crecemos, tenemos un intelecto en nuestra mente, crecemos también en estatura, algunos en altura, y en físico también, y en gracia para con Dios, es decir, en bondad para con Dios y para con los hombres también. A mi papá, he trabajado con él, me le han contado, ¿no? Él contaba una vez, no sé qué tenés, pero tenés algo,
favor, charis para con los hombres, aún sin decir una sola palabra. ¿Sí? Nos pasa a veces. Personas que después nos piden oración, ¿no? Y me ha pasado a mí, qué bueno, me han dicho, qué bueno es hablar con vos. Es grato es hablar con vos. Y gracias, ¿no? Y esto es algo que Dios nos da. Amén, hermanos. Pero también exegéticamente, cuando hablo exegéticamente, yendo a la Biblia, charis, gracia puede usarse en un sentido humano, favor entre personas, ¿sí? Favor entre personas, o divino, favor de Dios. Vuelvo a repetirlo. Charis, gracia, puede usarse en un sentido humano, favor entre personas, o divino. Cuando hablamos divino, favor de Dios. No es, en la versión, no es que yo le haga un favor a Dios, sino favor de Dios hacia el hombre. Y ahora vamos, gracia referente a la salvación, y acá el término requiere su sentido teológico. Acá cambia un poco. Gracia referente a la salvación. Es más profundo. Y esto es lo que sí lo quiero anotar. Gracia acá es favor inmerecido de Dios que salva al pecador. Más conocido, como siempre lo decimos nosotros, favor o regalo. ¿Se ve ahí? No merecido. Voy a tener que borrar todo ahí. Bueno, charis, acá puse favor, es decir, regalo no merecido. O sin respecto a mérito. Vamos a leer, si alguien puede buscar, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Porque por gracia, por charis, sois salvos por medio de la fe, dice no por obras. ¿Qué era gracia? Un regalo no merecido, sin respecto a méritos. Es decir, acá dice que somos salvos por medio de la fe, por la gracia, y no por obras, no por algo que hayamos hecho, sino que es un regalo, es un favor de Dios que no merecíamos. ¿Sí, hermanos? La salvación es un regalo, no un logro humano. Lo sabemos eso, ¿verdad? Es un regalo, no es algo que vos logré la salvación. Y ese es el gran problema de todas las religiones, las sectas, que vos tenés que hacer algo para merecer o tener mérito de la salvación. En cambio, cuando vemos acá en la palabra de Dios, exegéticamente hablando, en términos de la Biblia nos dice que la salvación es un regalo, que nada hiciste y nada podés hacer para merecerla o alcanzarla. Nada. De hecho, que vengas a la iglesia es por charis también, una gracia de parte de Dios. De hecho, que puedas orar es por la gracia de Dios. De hecho, que puedas comer, alimentarte. De hecho, que puedas ir al trabajo, que tengas órganos, pulmones, pies, todo, hermanos, es por la gracia de Dios. El sinónimo de Génesis, la creación, es sinónimo de gracia y de bendición. Cuando hablamos del comienzo, de que Dios creó todo, también ¿sabes por qué es? Por la gracia de Dios, por la bendición de parte de Dios hacia el hombre. Por eso acá, hermanos, charis, gracia, marca la iniciativa divina frente a la incapacidad humana. Vuelvo a repetir esto, lo que decía nuestra hermana Nuria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se alabe o se gloríe. Entonces nos está hablando de que la gracia es la iniciativa divina o proactiva, es decir, que la gracia de parte de Dios, Dios es un Dios proactivo que toma iniciativa, hermanos, frente a la incapacidad humana. Otro que pueda leer, Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Bueno, acá. Pero al que obra no se le cuenta el salario de gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Leíamos esto, ¿no? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, decía nuestro hermano, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Bien,
Acá, ¿qué vemos acá, hermanos? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Estamos de acuerdo? Sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay un contraste acá, hermanos. Hay una diferencia entre gracia y obras. La gracia no es salario, sino don. Por eso leía nuestro hermano, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica? Cristo. Su fe le es contada por justicia. Es un regalo de parte de Dios. Ahora lo vamos a ver bien detalladamente. Por eso gracia excluye el mérito humano. Cuando hablamos de la gracia de Dios, la charis de Dios, te excluye el mérito. No, pero yo me acerco a Dios porque quiero hacer. No, esto te excluye, querido. Te está diciendo la palabra de Dios. En Cristo se excluye. No. No es por la obra que vos puedas hacer. No se trata de lo que puedas hacer. Sino que por medio de la fe en Jesús sos justificado y sos salvo por este regalo gratuito. Ahora lo vamos a ver, que abarca en las 3 personas de la Trinidad. La gracia de Dios. No es un salario, no es que Dios te paga por lo que hiciste. ¿Me siguen con esto? No es que Dios te paga como un trabajo. ¿Hiciste algo? ¿No? Vos trabajás y bueno, esperás tu pago. Te corresponde. Pero la gracia es diferente. Por más que vos hagas todo lo que vos puedas hacer en tu vida, en cuanto a la salvación, por más que vos hagas, la gracia te excluye todo lo que vos hiciste. Sino que es un regalo, mirá, te regalo, es un regalo. Que ese es el problema de la religión, es que tengo que esforzarme y me mato. Gracias. Para hacer algo. Y al final se trata de, no, recibirlo por medio de la fe en Jesús. Acepto este regalo, que no lo merezco, pero lo acepto por medio de la fe en Jesús. Por eso excluye. Otro que pueda leer, a ver, un hermano o hermana. Romanos 11, 5 al 6. Gracias, hermanazos. Romanos 11, 5 al 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. 11:5, ¿no? Sí. Así también A ver. aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahí está. Uso de gracia, lo que estamos viendo. Hago un cuadrito. El texto. ¿Sí? Estuvimos viendo favor. Se puede usar para favor humano, charis, ¿se acuerdan? O divino. Favor humano o divino. Y el texto era Lucas, que Jesús crecía, ¿se acuerdan? Y el sentido, decíamos esto, benevolencia lo vimos en Jesús, pero también aceptación. Pero también, hermanos queridos, vimos salvación, gracia. Uso de gracia con respecto a la salvación, leía Nuria, Efesios 2, 8 al 9. ¿Cuál sentido es? Don gratuito, un regalo, porque es don de Dios. Don gratuito. Y después justificación. Esto es lo que estuvimos viendo, hermanos, solamente Romanos, leía Joel 4 al 5. ¿Cuál es el sentido de Romanos 4 al 5? Contraste con salario, con pago, lo que estábamos explicando. Y también vamos a leer, bueno, ya lo leyó Pris, ¿puedes leerlo de nuevo, Pris, por favor? Vamos a prestar atención. Ahora, ¿cuál es el uso de gracia? Elección. Elección, hermanos. Vamos ahí, a ver de nuevo, Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahí está, bien. Por eso decíamos lo siguiente, ¿no?
Uso de gracia, texto, favor divino, Jesús, el sentido. ¿Y cuál es la exégesis de esto que vimos? Jesús hallaba favor ante Dios y los hombres. Después, en cuanto a la salvación, también el uso de gracia se usa con la salvación. Efesios 2, 8 al 9, es un don gratuito, salvación por gracia, no por obras. En Romanos vimos la justificación, contraste con salario. Gracia excluye mérito humano. Y ahora hablaba y compartía Priscila, elección. Romanos 11, 5 al 6. Remanente por gracia. Queda un remanente, leía así. Ha quedado un remanente escogido por charis, por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la la charis ya no es charis, gracia. ¿Y cuál es la exégesis de este texto? Si se mezcla con obras, deja de ser gracia. Es una gracia pura. La gracia tiene que ser pura. Y ese es el gran problema también de algunas pseudo iglesias que te dicen que vos tenés que hacer algunas cosas, algunas reglas, y eso ya deja de ser gracia pura. ¿Se entiende, hermanos, esto? De otra manera ya no es gracia. Gracia pura, no mezclada con obras. Y eso en cuanto a la elección, ha quedado un remanente escogido, dice, por gracia. Voy a avanzar un poquito más, hermanos. En general, gracia es favor, benevolencia, aceptación, como decíamos, lo vimos en Jesús. Y en estos textos, Efesios que compartimos, Romanos, ¿sí? 4 y Romanos 11, gracia en la salvación, acá vemos, que es un favor inmerecido de Dios, una iniciativa divina que justifica y salva. Vuelvo a repetir esto, un favor inmerecido de Dios, iniciativa divina que justifica y salva. Charis es siempre un don gratuito. La gracia de Dios siempre es gratis. En el Nuevo Testamento se convierte en el concepto central de la salvación. Dios da lo que el hombre no puede ganar. No puedes ganar la salvación. La gracia es la antítesis del legalismo. Es lo que compartíamos. No se basa en obras, sino en el amor soberano de Dios. Por eso vamos a compartir, hermanos. Vamos a avanzar porque si no, la hora avanza, pero quiero ver algunas cosas más. En el Nuevo Testamento, gracia abarca casi todo aspecto de la salvación. Actitud, obra, don, poder, método y esfera en la que el creyente vive por fe. Y ahí lo vamos a ver. Actitud de Dios hacia el hombre. A ver si alguien puede leer Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está. Acá pongan lo que están anotando. Actitud de Dios hacia el hombre. Pongamos, en otras palabras, actitud. Efesios 2:7, ¿cómo se ve la gracia acá? En actitud. Leía a nuestra hermana, Dios muestra la riqueza de su gracia en su disposición benevolente, lo que decíamos, y paterna, hacia los pecadores rescatados, no respuesta a méritos. Decía que Dios muestra la riqueza de su gracia, sino iniciativa divina. Él muestra la iniciativa divina. ¿Cuál era? Actitud de parte de Dios en cuanto a la salvación. Tito capítulo 2, versículo 11. A ver, acá nos habla en cuanto a la obra del Señor. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está, bien. La gracia de Dios, obra de Dios a favor de todos los hombres, del hombre. La gracia se manifestó, dice acá, trayendo salvación, como leía nuestra hermana. No es solo actitud, como en Efesios lo vimos, que Dios muestra en cuanto a la salvación, tiene una actitud Dios de salvar al hombre, sino que también Dios obra a favor de todos los hombres en cuanto a la gracia, en cuanto a la salvación. Estamos hablando siempre, hermanos, en cuanto, como estamos compartiendo la doctrina de la salvación, en cuanto al aspecto de la salvación. La gracia se manifestó trayendo salvación, no solo esa actitud, sino irrupción histórica en Cristo que educa y rescata y transforma. Jesús nos educa en la gracia, Jesús nos rescata y Jesús nos transforma en la charis, en la gracia de Dios. ¿Me siguen con esto? Vuelvo a repetirlo. No solamente hablamos de una actitud, Dios tiene
voy a tener una actitud de salvarlo, dice Dios, en su gracia, en su regalo, sino que también no obró, como leía nuestra hermana, la gracia se manifestó. Vamos a ver al final, hermanos, de todo esto de la gracia al final se trata de una persona, ¿sí?, que se manifestó trayendo salvación, y no solamente actitud, sino una irrupción histórica. Es histórica la gracia. La gracia marcó la historia de la humanidad en Cristo, que nos educa, que trajo educación, rescate y también transforma a las vidas. Pero no solamente nos quedamos con eso, sino vamos a hablar de la gracia en este aspecto que se llama don, de Dios dado al hombre. Efesios 4:7, a ver quién puede leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí está. Acá es que estamos hablando don de Dios dado al hombre, un regalo. ¿Se acuerdan que decíamos regalo? Don. Y decimos lo siguiente, a cada uno fue dada la gracia, decía Pablo, según la medida de Cristo. Es decir, la gracia se concreta en dones y capacitación para edificación del cuerpo. ¿Cómo se concreta? En dones y en capacitación según a cada uno la medida de la gracia, según la medida de Cristo, para la edificación del cuerpo. Primera de Corintios 15:10, a ver qué nos dice ahí. Y otro que pueda buscar Romanos 3:24, y también otra persona, otro hermano que pueda buscar Romanos 5:2 y también 6:14 en Romanos. Pero vamos primero a Corintios 15:10, a ver. Ahí está. Muy bien, muy bien. Por la gracia de Dios, decía Pablo, soy lo que soy. No solamente la gracia de Dios es una actitud, hermanos. No solamente es la obra de Dios a favor del hombre. No solamente la gracia tiene que ver con don, regalos de Dios para la capacitación, la edificación de la iglesia. Yo no puedo hacer lo que hace Priscila, no puedo hacer lo que hacen los hermanos. Cada uno tiene un don específico según la medida de Cristo, según la medida de Charis, que es una persona que es Cristo. ¿Me siguen con esto? Según Cristo, hermanos. Pero no solamente eso, sino como leía nuestro hermano Mateo, poder, la gracia. ¿Cuál es el aspecto acá? El poder de Dios que obra en el hombre. Pablo dice, mira, por la gracia de Dios, acá por la gracia tiene que ver por el poder de Dios soy lo que soy. Y su gracia, el poder de Dios no fue en vano, no fue algo hueco, no fue algo ficticio, no fue algo hipócrita o mediocre en mi vida, sino que soy lo que soy, llegué a ser, dice Pablo, por la charis, por la gracia de Dios. La charis de Dios. La gracia opera eficazmente. Pasa personas que muchos no pueden entender, que había un antes y un después, personas que eran marginados de la sociedad, que estaban en las adicciones, etc. Cuando conocen a Cristo y no pueden, ¿qué pasó? ¿Estás loco? La gracia obra eficazmente. Y lo vamos a ver después con el tema de la vocación también, porque ahí abarca también qué hacemos nosotros ante la gracia de Dios. ¿Qué hace el individuo, no? La gracia opera eficazmente, energiza el trabajo apostólico, como lo decía acá Pablo, y produce fruto. Da energía al trabajo de Pablo, como decía acá, y produce fruto. La gracia de Dios, como decía nuestro hermano Mateo, antes viene trabajado, es servido por la charis de Dios, por la gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Romanos 3:24, ¿quién tiene? A ver. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia no solamente es la actitud, la obra, el don, el poder, sino que también uno de los aspectos de la salvación que tiene que ver con la gracia es el método. Como leía nuestra hermana, acá hablamos de método de Dios para salvar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. El modo de la justificación es charis, es la gracia. Es gratis que sea justificado.
que seas declarado justo delante del Padre de una manera legal, eficaz, y marca un antes y un después en tu vida. No ley ni obras. Vuelvo a repetir, el modo de la justificación es gracia, no ley ni obras. Ya quedó claro que no es por lo que hagas, ni quedó claro que no es por la ley que puedas cumplir. De hecho, vamos a ver que no podíamos cumplir, por eso Jesús vino lleno de gracia y de verdad. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo, que es el único que pudo cumplir. La chari de Dios, vamos a ver que al final resulta ser que se personificó la gracia en una persona, ¿sí? Y es Cristo nuestro Señor. Por eso Elías, nuestra hermana, siendo justificado, el método de Dios para salvar, acá vemos, gratuitamente. ¿Cuál es el método? Señor, ¿cuál es el método para ser justificado? Te lo doy gratis, querido, es gratis. Gratuitamente por su gracia, te regalo, ¿sí? La justificación. El modo de la justificación es gracia, no ley ni obras. La base, ¿cuál es? La redención en Cristo. La redención en Cristo. Y por último, ¿quién tiene Romanos 5:2 y 6:14? Acá nos habla de la esfera o del dominio en la que vivimos por fe. Vamos a ir a ver. 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y 6:14. Ahora después vamos a responder una pregunta, seguramente, no sé si hoy, pero una pregunta en cuanto a esto. Acá ya tenemos un panorama de lo siguiente. La gracia también abarca en este aspecto, en cuanto a la salvación que estamos viendo, en el aspecto del dominio o esfera en la que vivimos por fe. Leía a nuestros hermanos, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia es un ámbito de vida. ¿Sabías eso? Esfera en la que vivimos por fe. La gracia viene a ser parte de tu vida. La gracia de Dios viene a ser tu vida misma en Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermanos, esto? Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. ¿Por qué? Porque decíamos, es la esfera en la que vivimos por fe. O sea, vivo en la charis de Dios, en la gracia de Dios. Y es el acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia es un ámbito de vida. Y perseverancia, no solamente eso, sino como decía nuestra hermana, te enseñorearás. Perseverancia donde el pecado no reina y la santidad florece. ¿Cuántos viven así? El pecado no reina como antes, sino que ahora en Cristo, ¿sí? La santidad, el parecerme más a Jesús, porque en otras palabras se trata de la santificación, es cada día tengo que parecerme más a Cristo, donde la santidad florece en mi vida. Y ya ese es el dominio en el cual vivo, esa es la esfera en la cual vivo por la fe en Jesús. ¿Me siguen con eso, hermanos? Esos son los aspectos. Entonces, una síntesis de lo que hablábamos. La gracia es el favor inmerecido de Dios que se revela en Cristo. Es el favor inmerecido de Dios, el regalo inmerecido, un regalo no merecido de parte de Dios que se revela en Cristo Jesús. Se entrega como don, actúa como poder, establece el método de salvación, la gracia, y crea una esfera donde el creyente vive, sirve, persevera y disfruta la vida cristiana hasta que Cristo venga. Eso es la gracia, hermanos. ¿Sí? Por eso qué bueno es esto. Y también vimos el contraste con obras, donde la gracia gobierna, el mérito humano queda excluido. Queda excluido, hermanos. No hay chance en esto. Mezclar gracia con obras desnaturaliza la gracia. ¿Se acuerdan que leíamos? Ya no es gracia. La gracia es gracia. Tiene que ser así, si no, ya no es gracia. Y el resultado vimos. ¿Cuál es el resultado de esto? Una identidad nueva, una misión capacitada, hablamos de los dones, ¿sí? Y seguridad perseverante, tenemos seguridad, estamos firmes,
leía el último texto, a esta gracia en la cual estamos firmes, seguridad perseverante, todo procedente de la iniciativa divina y no del desempeño humano. Como vos te desempeñes, no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Sí tiene que ver la santificación con la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, un antes y un después hay en tu vida de que conociste a Cristo, y eso es por la gracia de Dios, porque la recibiste por medio de la fe en Jesús. Y Dios no quiere una hora de tu vida, no quiere una parte de tu vida, sino que quiere tu vida completa. Y de hecho quiere el Señor que te saque la vieja camiseta y te pongas la camiseta de Él, ¿sí? Y que empieces a vivir una nueva vida, que lo vamos a ver en la salvación, que es una vida regenerada, un nuevo nacimiento, que es una vida en santidad con el Señor. Y ahí florece la gracia. Amén, hermanos. Por eso compartíamos esto, ¿no? Y vamos a hablar de la naturaleza de la gracia. La gracia en el Nuevo Testamento no es una cualidad abstracta. Yo cuando hablo de charis, de gracia, cuando hablamos de gracia no es algo abstracto que no lo puedo, no estamos hablando de eso, ¿no? Sino la acción personal de Dios en Cristo hacia pecadores incapaces de salvarse. Vuelvo a repetir, la gracia no es una cualidad abstracta, sino la acción personal de Dios, personal, en Cristo hacia pecadores incapaces de salvarse. Por eso hablamos que exegéticamente gracia, es decir, charis, describe cómo Dios se relaciona, obra y se entrega, más que un rasgo estático que Dios, entre comillas, posee. ¿Saben de qué se trata la Biblia? Cuando yo voy a la Biblia, no es como yo me relaciono con Dios, cómo me puedo relacionar con Dios, sino la Biblia responde a cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo Dios se relaciona. Porque del Antiguo Testamento, eso lo vimos también en síntesis, ¿no? Y el Nuevo Testamento, toda la Biblia responde, el gran mensaje es la redención que vemos, y es como Dios se relaciona con el hombre, y eso es lo que responde. Y de esa manera lo podemos ver a través de la persona de Jesús. Describe cómo Dios se relaciona, obra y se entrega, más que un rasgo estático que Dios posee, la gracia. Por eso no es un atributo estático de Dios, no es algo de Dios estático, algo que Dios se queda, no, la gracia, y que Dios dice, no, voy a dar gracia de manera mágica, no hablamos de eso, sino que es lo que vemos en la palabra de Dios, hermanos. La Escritura presenta la gracia como la manera en que Dios actúa soberanamente hacia el hombre caído, no como una propiedad ontológica aislada, no es como un método ontológico, como digamos una definición, un concepto aislado, sino como Dios actúa soberanamente hacia el hombre caído. ¿Y cuál es el enfoque relacional a todo esto? La gracia aparece donde hay necesidad y culpa. Decíamos, no es un atributo de Dios. ¿Sabe cómo vino la gracia? Por la naturaleza del hombre caído. Por la causa del pecado, la gracia, hablamos, no es un atributo estático de Dios, sino que es una obra de Dios que actúa soberanamente por medio de Jesucristo hacia el hombre pecador. Y decíamos esto, la gracia aparece donde hay necesidad y culpa. ¿Cuántos vinieron al Señor así? ¿Cuántos hermanos reconocieron que no pueden con ese pecado? Que no podés, que das vueltas y vueltas, y el ser humano al final pones la mano y es una bolsa sin fondo, que vos buscás la solución de alguna manera, y al final, ¿sabés lo cual se trata el Evangelio? De que vos no tenés que cambiar para ir a Cristo. La gracia se trata de eso, hermanos. Vos no tenés que cambiar, porque nunca vas a cambiar. Nunca vas a cambiar. El único que te cambia, ¿quién es? Cristo nos cambia a nosotros. Cuando nosotros vamos a Él para que Dios nos cambie. La religión te dice cambia para luego tener alguna especie de contacto con Dios, para que puedas obtener el favor inmerecido, la gracia de Dios. No, el Evangelio al final se trata de que uno va a Cristo para que el Señor te cambie. Pero el tema es cómo vamos. Porque más de uno puede decir, yo hice eso, Elías, pero no me cambié. Pero ¿cómo fuiste? ¿Cómo fuiste realmente? ¿Sí? Fuiste como
el fariseo que compartía el jueves anterior, que reconocía, yo no soy, oraba en el templo, estaba en el púlpito ahí, decía con voz alta, Señor, te doy gracias porque doy diezmo, porque hago esto, porque ni siquiera soy como este publicano, no soy como estos hombres, pecadores. ¿Cuál era el problema de él? Ninguno, este hombre. Sino el problema, ¿saben cuál decía él? Dios, el problema son estas personas, problema externo. Pero ¿cuál era el problema del publicano? Que estaba afuera, adelante, en la puerta, que ni siquiera quería mirar sus ojos, levantar su mirada al cielo, que estaba con la cabeza inclinada, estaba lejos porque no podía acercarse. Él reconoce que no me puedo acercar a la presencia de Dios. Hay una barrera y estaba lejos y estaba mirando abajo, no quería levantar su mirada al cielo. Y ahí la palabra griega es cielo, quiere decir la palabra maroxen, que quiere decir la morada de Dios. Él reconocía que si yo levanto la mirada al cielo, no quiero mirar a Dios, no soy digno ni siquiera de mirar a Dios. Y golpeaba su pecho, señal de su corazón. ¿Qué reconocía este hombre? Que el problema no estaba, como el fariseo decía, afuera, sino adentro. El problema está acá. El problema es en el corazón del hombre. Y él decía, sé propicio a mí, pecador, el pecador. Y ahora vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir propicio? Al final la gracia se personificó en una persona que vino a ser el propiciador, el expiador, el mediador y el fiador de un nuevo pacto en el cual nos ha reconciliado con el Padre y tenemos acceso al trono, como dice el escritor de Hebreos, de la charis de Dios. Gratis, no tenés que hacer nada, porque alguien lo hizo todo por vos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Por eso el problema está, no, Elías, mirá, yo hice eso. ¿Y qué hice? Mirá, fui a Dios, pero no cambié. Pero ¿cómo fuiste? Golpeaste tu pecho y dijiste al Señor, no puedo con esto. Me inclino, no quiero ni mirarte, Señor. Señor, no puedo. Lo estuve ocultando. Juan David durante un año en el Salmo 51 dice, callé, se envejecieron mis huesos, porque al final nadie va a tomar la decisión por vos. Yo no puedo cambiarte, querido o querida, hermano, amigo. Nadie nos podemos cambiar, solamente cambiamos cuando vamos al Señor genuinamente, como dice al final Santiago, llorad, afligíos y lamentad, que tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Lloramos cuando la palabra nos toca, lloramos con una alabanza, lloramos con una canción hoy porque pude venir a la iglesia. No, al final dice esto es más grave, llorá afligiéndote delante de Dios porque no podés con ese pecado. Llorá afligiéndote delante del Señor diciéndole, Señor, reconozco que soy el pecador, como dijo el publicano. Señor, sé propicio, golpeo mi pecho, digo, sé propicio, expía mis pecados, limpiame de toda maldad, esa es la palabra. Tapeino, me humillo delante del Señor y reconozco que te necesito. Ese es el gran cambio. Por eso la naturaleza es de lo que hablábamos. Es un regalo inmerecido. Dios moviéndose hacia el pecador con favor inmerecido. Dios se mueve, Dios no es un Dios estático, se mueve, no es una característica que existe en el vacío. No es algo vacío, la gracia. Dios se mueve. El hecho de que abras tus ojos y que digas, Señor, gracias por este día más de vida, es por la gracia de Dios, hermanos, que sos lo que sos y que hacés lo que haces. ¿Sí? Los ángeles anhelaban mirar lo que nosotros miramos, como dice Pedro, pero por la gracia de Dios tenemos este privilegio. Por eso quiero hablarte en términos cristocéntricos. En el Nuevo Testamento, hermanos, presta atención a esto, la gracia viene y se manifiesta en Jesucristo. Vamos a Juan 1:14, si alguien puede leer, y también Juan 1:17, y otros que puedan leer, ya lo hemos leído, pero lo leemos nuevamente, Tito 2:11. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Y Tito 2:11. Leemos nuevamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Ahí está, la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia viene y se manifiesta en Jesucristo. A eso queremos llegar, hermanos. La gracia de Dios viene y se manifiesta en Jesucristo. ¿Vieron cuando Pablo dice, cuánto leyeron Filipenses 2, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, en el cual, siendo igual a Dios, no se aferró, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Saben? La palabra despojó se vació. Y por eso cuando leemos acá Juan capítulo 1, 14, ahí comienza el vaciamiento de parte de Dios. La gracia de Dios vino a través de Jesucristo y se manifiesta. Y como leía Priscila, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino, se manifestó y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de charis, lleno de la gracia y de verdad. Esto que marca, hermanos, marca su dinamismo histórico y salvífico, no meramente atributivo. Estamos hablando que no es un atributo estático de Dios, sino que es un dinamismo histórico. La gracia, ¿sí?, es algo histórico que se manifestó y salvífico en la persona de Jesucristo. Viene y se manifiesta en Jesucristo. Leíamos también porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Por eso decíamos que no hay nada que podamos hacer para cumplirla. La ley era buena en gran manera, no dice la palabra de Dios, pero tenía un defecto. Y el defecto no era de nosotros el defecto, que no podíamos cumplirlo. Vino la ley. De alguna manera ellos podían cumplir de manera superficial en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando estaban en el tabernáculo, pero cuando leemos capítulo 1, versículo 14, leía Priscila, y aquel verbo fue hecho carne, y nos dicen otras palabras, y tabernaculizó. Es decir, que ya no necesitaban el tabernáculo, que era la morada de Dios, sino que Dios moraba en la persona de Jesucristo. Dios mismo, en la faz de Jesucristo, vino, hizo su morada, y ahora dice que la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Ya no te dice, cumplí como era en el Antiguo Testamento, sino que te dice, cree en mí, que es diferente, para que puedas cumplir. Creemos en el Señor para que realmente así podamos cumplir lo que el Señor nos manda, ¿sí? Esto nos marca, hermanos, algo histórico y salvífico y no es meramente atributivo. Por eso, la gracia no tiene significado aparte de una raza caída. Si me decís otro significado, no tiene otro significado aparte de lo que veíamos, hermanos, de nuestra condición, de la realidad humana. La gracia presupone pecado y muerte. Vamos a leer Romanos 5, 20 al 21 y otra hermana que pueda leer Romanos 11, 6. Romanos 5, 20 al 21 y Romanos 11, 6. Esta es la realidad humana. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahí está. Y también vamos a leer 11, 6. Romanos 11, 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahí está, muy bien. Esto lo hemos leído, ¿no? Acá no que nos habla, hermanos, sin culpabilidad. ¿Cuál es? La gracia presupone pecado y muerte, lo que hablamos. Sin culpabilidad, la noción de don inmerecido pierde su sentido. Vuelvo a repetir esto. Sin la culpa, la noción de don inmerecido pierde su sentido. No tiene otro significado aparte de una raza caída. La gracia es lo que hablábamos, ¿no? Vino por nuestra condición pecadora. Porque no podíamos, hermanos, estábamos separados de Dios a una condenación eterna. Por eso vemos este contraste. Donde el hombre no puede, Dios da. ¿Estamos de acuerdo? Donde el hombre no puede, Dios da. Por eso la gracia define la relación Dios-humanidad, precisamente en su quiebre, justificación, adopción,
vida nueva. Y esto es lo que nos habla Efesios 2, 1 al 9. No lo vamos a leer, pero dice, ¿no?, que estábamos muertos en delitos y pecados, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Pero dice uno de los versículos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados. Por eso te das cuenta que no es por lo que vos hagas. Pues si ya estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, éramos enemigos, hijos de ira, pero ahora pasamos a ser amigos de Dios, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Por eso, hermanos, Pablo, como leíamos Romanos 4, 4 al 5, no lo vamos a leer, Pablo dice esto: charis se opone a obras y deuda, gracia se opone a las obras, como hablábamos, y la deuda, marcando su carácter gratuito y su orientación a quienes no pueden aportar mérito. Es que marca el carácter gratuito y su orientación. La gracia se orientan a quienes no pueden aportar mérito, es decir, a toda la humanidad, a todo el mundo caído por el pecado en muerte espiritual. Sí, hermanos, voy a compartir un poquito más y terminamos. La gracia es realmente la gloria de Dios manifestada, hermanos. Por eso quiero mencionar lo siguiente. En la línea de Éxodo 33 y 34, que no vamos a leer, son esos capítulos, 33 y 34, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento se muestra en su nombre y su bondad que hace misericordia. La gloria de Dios, hermanos, se muestra en el nombre de Dios y en su bondad que hace misericordia. En el Nuevo Testamento recoge esta lógica, cambia, y digo lo siguiente: la gloria de Dios se ve en el rostro de Cristo ofreciendo gracia. La gloria de Dios cambia. Antes, en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios estaba en el monte Sinaí, veían la gloria de Dios en el pueblo cuando estaban incluso en el tabernáculo, como lo vemos, ¿no? La gloria de Dios llenaba ahí el lugar santísimo de alguna manera, podríamos decir, abstracta, porque no lo podían ver. Hablamos de una teofanía, podríamos decir, o de la misericordia de Dios. Pero ahora resulta ser que en el Nuevo Testamento recoge esta lógica. La gloria de Dios se ve en el rostro de Cristo ofreciendo gracia. Por eso vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Entonces decíamos lo siguiente: la gloria de Dios, hermanos, tiene que ver con todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. La gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, es todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Y lo veíamos en el Antiguo Testamento, que se mostraba en su nombre y su bondad, que hacía misericordia. Pero ahora en el Nuevo Testamento vimos que tabernaculizó la gloria de Dios, la gracia de Dios. Vino a Jesús lleno de gracia y de verdad. Y como decíamos acá, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, recoge esta lógica: la gloria de Dios se ve en el rostro de Cristo, ofreciendo charis, gracia, a toda la humanidad. ¿Sí? La gloria de Dios, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace en Cristo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Ha visto al Padre. La gloria de Dios, hermanos, en la faz de Jesucristo. Por eso vemos que hablamos de una gracia, no solamente de una gloria revelada como favor, sino una gracia encarnada, histórica y eficaz. Por eso leíamos en Tito 2:11, la gracia se manifestó. No es idea, sino un acontecimiento, es una realidad. Dios se da a sí mismo en el Hijo, revelando su gloria como favor que salva y transforma. Dios se da a sí mismo en el Hijo, ¿sí? Que revela su gloria como favor, como un regalo no merecido que, decíamos, salva y transforma las vidas. Por eso, ¿cuál es la finalidad, hermanos? Y es un sentido doxológico que vemos. Dios muestra en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia.
las abundantes riquezas de su gracia. Cuando hablo de doxológico, ¿saben lo que estoy diciendo? Una alabanza. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Alabar a Dios, darle gloria al Señor, darle gracias al Señor. La gracia culmina en alabanza de la gloria de Dios. Leemos Efesios 1:6 y terminamos. Efesios 1:6, hermanos. ¿Sí? La gracia de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está. Efesios 2:7 decía, en los siglos venideros muestra las abundantes riquezas de su gracia, pero como decíamos acá, para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia culmina en alabanza de la gloria de Dios, porque su favor gratuito exhibe quién es Él. La gracia, hermanos, decíamos que no es un atributo de Dios estático, sino que habla de la obra de Dios. Y no solamente eso, sino que se manifiesta en una persona. La gracia resulta ser que es una gracia encarnada, terminando con esto, ¿no? En Cristo Jesús es una gracia histórica y eficaz, es una gracia que transforma, que salva y nos lleva directamente al Padre, como dijo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero la finalidad de la gracia es mostrar las abundantes riquezas de su gracia, no solamente ahora, sino en los siglos venideros. ¿Sabías que vamos a alabar al Señor en los cielos? Por la charis de Dios, por la gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Y la gracia culmina en alabanza de la gloria de Dios. Decíamos, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabes por qué fuiste creado? ¿Sabes cuál es el propósito final por el cual naciste? No sos un accidente, sino que naciste con un propósito para este tiempo, para alabanza de la charis de Dios, de la gloria de su gracia, que, como hemos visto, es el favor gratuito que exhibe quién es Él. Vos cuando naciste y cuando vos cumplís el propósito de Dios, estás alabando y estás exhibiendo quién es Jesús en tu vida. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sabes qué estás exhibiendo en la vida cristiana? La gracia de Dios. Y está diciendo lo mismo que dijo Pablo. Es la misma fórmula. Estás diciendo al mundo entero que vos eras antes, que yo era un Elías anteriormente, pero ahora en la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. ¿Por qué? Porque estoy exhibiendo y estoy alabando al Señor por la alabanza, por la gloria de Dios, ¿sí? Y exhibiendo quién es Cristo en mí. No soy yo. Por eso no es por mérito, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Me siguen con esto, hermanos? No es por eso, sino que al tener en cuenta esto, hermanos, yo estoy diciendo, es Él a través de mí. Es por la gracia de Dios. Por eso cuando nosotros siempre, hermanos, en la vida cristiana, no buscamos el aplauso, no buscamos el reconocimiento. Y en la vida cristiana al final no hay jerarquías, no hay rangos jerárquicos. ¿Sí? Como decía un hermano, predicaba, Dios puede llamar a una persona durante toda su vida hasta que Cristo venga para limpiar el baño de la iglesia, para limpiar el baño de la iglesia para los hermanos, y al final eso es por la gracia de Dios. ¿Se entiende, hermanos? O ser de pastor, evangelista, o limpiar la iglesia, lo que sea, la gracia de Dios no es en vano con vos, no solamente mostrando qué haces, sino sobre todas las cosas, quién sos ahora en Cristo. Amén, hermanos queridos. Por eso culmina la gracia en alabanza de la gloria de Dios. ¿Cómo alabás a Dios, hermanos? ¿Alabás realmente por la gloria, por lo que Dios es y hace en tu vida, por la gloria de Dios, como hemos compartido? ¿Estás exhibiendo la charis de Dios, la gracia de Dios, que es Cristo, en otras palabras, en tu vida? ¿O realmente estás entre un tire y afloje en obras sin méritos? ¿Sí? Que nos examinemos a nosotros mismos en esta noche, hermanos, y nos vayamos con esto, ¿no? Que al final, hermanos, exhibamos no nuestros cargos, no nuestros ministerios, no nuestro trabajo, no lo que hacemos, lo que tenemos, lo que hacemos, sino que exhibamos quién es Él en nosotros. Que sea Él, hermanos, ¿sí? Por el cual nos gastemos, como decía Pope,
en vez de oxidarnos. Que sea Él, hermanos, a través de nosotros. Que sea la charis de Dios a través de nosotros. Y esto es lo que estamos compartiendo en cuanto a la naturaleza de la gracia. El próximo martes vamos a continuar, Dios mediante, ¿sí? Vamos a continuar con esto y vamos a ver algunas cosas más. Le invito al pastor y espero que te haya sido de bendición.